Proverbios capítulo 8. Y el título del mensaje hoy es: la sabiduría es una persona. La sabiduría de Dios es una persona. Y vamos a ver cómo lo podemos ver, cómo podemos descubrir esto. Si logramos descubrir que la sabiduría es una persona, lo vamos a tomar en cuenta con mucha más profundidad cuando Salomón habla de la sabiduría. Porque él habla como alguien a quien él está conociendo. Pero lo conoce como la sabiduría, pero él no está conociendo a la persona de Jesucristo. Y eso es una diferencia que tenemos nosotros. Nosotros conocemos la persona de Jesucristo, quien fue hecho poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es importantísimo poder entender. Tenemos que comenzar a ver lo que vamos a ver ahora. En el Proverbios capítulo 8, tenemos que verlo con atención. Pero presten atención. Presten atención como quien está sentado en el teatro. Miren ustedes, la palabra que usa Juan, en primera de Juan, que dice lo que hemos visto y lo que hemos contemplado, la palabra que usa Juan allí es la palabra teatromai, que significa contemplar, significa ver. Y de esa palabra, teajomai, de esa palabra nosotros tomamos la palabra teatro, que es una contemplación. ¿Vieron cuando nos sentamos? No sé si alguien alguna vez estuvo en un teatro o en el cine, pero mayormente se refiere al teatro. Cuando uno se sienta, tiene que contemplar todo el escenario para poder no perderse ningún detalle. Por supuesto, cuando uno va a ver una obra que le interesa, porque si no le interesa, se queda dormido en el asiento. Pero esto es lo que dice Juan, lo que hemos contemplado. Es decir, todo el tiempo Juan estuvo contemplando, no solo mirando, sino contemplando lo que Jesús hacía. Y esto es lo que vamos a descubrir ahora es por contemplación, es decir, por mirar atentamente, para descubrir que desde el verso 24 ya no es Salomón el que llama la atención de sus hijos, sino la sabiduría que está clamando. Miren ustedes, fíjense ustedes, está alzando la voz porque a medida que pasa el tiempo la gente quiere escuchar menos la voz de la sabiduría y más la voz de la necedad, la estupidez y la locura. Por eso la sabiduría está alzando más la voz, para que en estos últimos tiempos la gente escuche la voz de la sabiduría. Porque parece, si ustedes observan, se dan cuenta que la voz de la necedad, la voz de la estupidez, la voz de la locura está tapando la voz de la sabiduría. Y la sabiduría llegará un tiempo en que no hablará más. La gente está rechazando la voz de la sabiduría. Por esa razón es que el mundo está hundiéndose en la inmoralidad. Viene un tiempo en que en ningún lugar del mundo estarán a salvo. Solo aquellos que confían en el Señor Jesús como su fuente de vida y como manantial de sabiduría tendrán paz y serán guardados de la tribulación venidera. La gente cree que porque vive en la ciudad de Verónica o vive en una ciudad segura, no va a pasar nada. Pero llega un tiempo en que ni una ciudad, ni un lugar en el mundo va a estar seguro. Porque todo se derrumbará, todo vendrá abajo. ¿Y es un mensaje apocalíptico? Sí, es un mensaje apocalíptico, porque eso va a suceder. Y eso lo dice en Apocalipsis. Tenemos que contemplar la escena como cuando vamos al teatro. Fíjense ustedes, antes que se corra el telón y aparezca el personaje principal, el presentador crea expectativa en el público. En este caso el presentador es Salomón y muestra en el capítulo 7 un grave problema. ¿Cuál es? El de la inmoralidad sexual. Pero en el capítulo 8 va a presentar la solución al problema. La solución, miren ustedes, la solución para todos los conflictos humanos es una persona. El Señor Jesucristo representado aquí por la sabiduría. Esta sabiduría viene de Dios y es la solución y el antídoto para destruir la inmoralidad sexual galopante que hay en este mundo.
Gran parte de los problemas es la inmoralidad sexual, lo que está rompiendo, destruyéndolas. Cuando hablo de inmoralidad sexual, hablo de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Antes de entrar de lleno al capítulo 8 de Proverbios, estoy obligado a hacer una introducción para que logremos entender por qué la sabiduría es una persona, y esa persona es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, antes de su nacimiento como hombre de la Virgen María, antes de que Él naciera del vientre de María. Eso se llama Cristo preencarnado. Solo que no se le conocía como tal antes del anuncio del ángel a María. Miren ustedes, si vamos primero, mantengan abierto allí en Proverbios, pero vamos a Lucas, capítulo 1, verso 31. Por primera vez se va a dar a conocer el nombre con que se llamará ese niño que nacerá de María. De María. Una virgen, no una doncella como han tratado de traducir los masoretas y destruyendo el nacimiento virginal de María. No es una doncella, es una virgen. Entonces, cuando concibe María, concibe por el poder del Espíritu Santo, concibe del Espíritu Santo, el Espíritu Santo deposita en el vientre de María. Presten atención a esto. El Espíritu Santo deposita en el vientre de María un cigoto ya concebido, engendrado, puesto en el vientre de María. Porque María era virgen y no tuvo contacto con José. Hasta después que tuvo a Jesús. Tampoco tiene que ver nada con la sangre de María, no tiene nada que ver con María, estuvo en el vientre, porque gastriexo, la palabra gastriexo significa tener en el vientre, no concebir, sino tener en el vientre, como que alguien deposita en el vientre sin tener nada que ver, ni con José, ni con María. Porque de hecho, si Jesús hubiese tenido contacto directo con la sangre, hubiese dejado de ser de Dios y la corredentora con Jesús, ni es santa, era una santa. ¿Por qué? Porque Dios la apartó para él. Halló gracia porque Dios en su soberanía escogió a María, escogió una virgen para colocar allí el cigoto divino. Dice, he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es la primera vez que aparece el nombre Jesús. Y quiero decirles esto, Jesús en el griego es Jesús y no es Yeshua o Yeshua como tratan de poner hoy los mesiánicos. El nombre es Jesús o Jesús porque en el griego se escribió así. No es que está mal escrito, sino que en el griego todos los apóstoles y los evangelistas escribieron en griego. El nuevo pacto está escrito totalmente en griego y el nombre es Jesús, del cual nosotros tomamos el nombre Jesús. Ese es el nombre, el nuevo nombre o el nombre con el que nosotros conocemos al Hijo de Dios, a Dios el Hijo. Aquel que es nuestro amigo, nuestro compañero, aquel con que nosotros podemos hablar, el Señor Jesús. Amén. Antes de este anuncio, el nombre de Jesús no se conocía. El único nombre que se conocía era en Isaías, Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. Pero no fue el nombre con que se llamó a Jesús. O Jesús el Cristo, Jesús el ungido, o Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero permítanme decirles, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque allí es la aparición de ese nombre, y en el momento en que Jesús 9 meses después va a nacer Jesús. Pero Jesús estuvo siempre, desde antes de la creación de los cielos y la tierra.
Miren ustedes Juan, por favor. Tengo que hacer esta breve introducción para poder ver con claridad que cuando se habla de la sabiduría como persona en la Biblia está hablando de una persona y esa persona es Jesús, hecho sabiduría de Dios. Miren ustedes, la palabra aquí es logos o verbo o palabra, es la acción de la oración. Es la acción de Dios, el brazo ejecutor de Dios. En principio era el logos. ¿En qué principio? Antes de todas las cosas, allí, cuando se pierde nuestra mente, más allá de lo que nuestra mente puede llegar, ¿sí? En principio, en Arjé, en el origen de las cosas, antes de que los cielos y la tierra y todo estuviera creado, allí estaba Jesús, estaba el logos de Dios, la palabra de Dios, la acción de Dios. Dice, y el logos estaba ante Dios, frente a frente, cara a cara. Y Dios era el logos. A diferencia de lo que dice la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que dice que el verbo o la palabra era un Dios. No, Señor. Y Dios era el logos. ¿Ven? Este estaba en principio ante Dios, frente a frente, cara a cara. Todo existió por Él. ¿Se dan cuenta? Todo existió por Él. Y sin Él, es decir, Dios, Padre, sin Dios, el Hijo, nada hizo. Ante Dios, todo existió por Él. Y sin Él, nada de cuanto existe, existió. Todo lo hizo por medio de Jesucristo. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y la tiniebla no pudo extinguirla. Eso está diciendo Juan. Juan dice que las tinieblas no pudieron extinguir la luz. Es decir, las tinieblas, el diablo y sus demonios no pudieron extinguir a Jesús. Creyeron que en la cruz habían ganado la batalla y Jesús y Dios había perdido la batalla porque llevaron a la cruz a Jesús y eso fue el principio de esta salvación tan grande. Miren ustedes. El profeta Miqueas habla de Jesús preencarnado y sus salidas de la eternidad a lo temporal. Miqueas 5:2. Tengan en cuenta, muy en cuenta estos versículos que yo les estoy mostrando, porque son versículos necesarios para poder defender la deidad de Cristo. Y estamos llamados a defender la deidad de Cristo. Y me encanta, le guste a quien le guste, me encanta me gusta mucho la Biblia textual, cuarta edición, porque resalta realmente, exalta la deidad de Cristo. Miren ustedes, 5:2, y miren con mucho cuidado. Esto es una profecía que está dando Miqueas, casi, no sé si 700, 800 años antes. Dice, pero tú, Betlehem, lo que nosotros decimos Belén, Betlehem, casa de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Era considerada una aldea, era considerado muy poco. Sin embargo, dice, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, Betlehem. Cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Saben qué? Las salidas de Jesús fueron de la eternidad a lo temporal. En la eternidad, fuera del tiempo, no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay días. En la eternidad no hay minutos, no hay segundos. En la eternidad no hay tiempo. Pero Dios sobre la tierra formó los tiempos y tiempos señalados. Entonces Él
Jesús cada vez que tenía que intervenir en algún asunto sobre la tierra, salía de la eternidad y entraba a lo temporal. Por eso dice, cuyas salidas son desde el principio. ¿Vieron ustedes en Génesis 1.1 que dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra? Juan dice, en el principio era el Logos. Bueno, ese principio es un principio que nosotros ni lo entendemos. Más allá de lo que nosotros podemos imaginar como principio. Pero Jesús salía de la eternidad, entraba a lo temporal y volvía a la eternidad. Miren ustedes. Eso dice en Miqueas 5.2, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, cada vez que nosotros vemos allí, y el ángel de Yahvé se presentó, y el ángel de Yahvé, o el ángel de Dios, se presentó en aquella ocasión, ese era el mismo Jesús. Fíjense ustedes, si no, Judas, Judas verso 5, porque tiene un solo capítulo, así que voy a decir capítulo 1, tiene un solo capítulo. Judas. Y los traductores, lamentablemente los traductores han traducido siempre Señor, pero allí la palabra no es Señor, es Jesús. Judas. Ya les digo la página 1264. ¿Lo tienen? Dice, miren, esta carta, ¿lo tienen todos? 1264. Cuando lo tienen todos me avisan. Me dicen amén, grande. Amén, amén grande. Esta carta de Judas, bueno, Judas, ¿quién era? Judas era el hermano de Jacobo, el que escribe la otra carta, y hermanos menores de Jesús. Ahora bien, tienen que observar, por favor, esto. Judas dice que el que sacó a Israel de Egipto fue Jesús. Miren, verso 5. Entonces, para que puedan comprender contextualmente la carta. Esta carta está escrita por un judío y está escrita principalmente a judíos cristianos, a cristianos de origen judío primariamente. Entonces Judas entra directamente al tema. Nosotros muchas cosas las tenemos que explicar para poder conocer aquellas cosas que eran muy conocidas para el pueblo judío, pero para nosotros no eran conocidas. Yo hay cosas que las tengo que ir y estudiarlas en el antiguo pacto para poder entenderlas en el nuevo pacto. Pero para un judío hablar del que sacó del pueblo que fue sacado de Egipto, si yo digo el pueblo que fue sacado de Egipto, la gran mayoría de la gente no sabe, a menos que hayan visto la película de Moisés. Pero la gran mayoría no sabe que el pueblo que fue sacado de Egipto es Israel. Pero los israelitas sí sabían, cuando les era dirigida esta carta, sí sabían que era su propio pueblo, y que había sido sacado de Israel. Y dice el verso 5, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, estos son creyentes, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, ustedes conocen que el pueblo que fue salvado de la tierra de Egipto fue Israel, pero muchísima gente ni sabe eso. Pero aquellos a quienes fue dirigida primariamente la carta, sí lo entendían. ¿Sí? Habiendo, dice, a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, y acá hay algo hermoso que aparece acá, porque la gran mayoría de las traducciones, ustedes van a ver, la gran mayoría de las traducciones dicen Señor, porque no les pareció bien traducir Jesús, porque no les pareció que Jesús estuviese interviniendo en estos temas. Sin embargo, fue Jesús quien, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Observan ustedes que desde antes de que apareciera el ángel y le dijera
y le anunciara a María que su nombre sería llamado Jesús, Jesús ya estaba preencarnado, entrando y saliendo de lo temporal a la eternidad y la eternidad a lo temporal. ¿Ven? Jesús siempre estuvo interviniendo en la historia humana. Siempre. Si ustedes leyeron alguna vez la historia de cuando se presentan tres varones de Dios a Abraham, se van a dar cuenta que después dos de esos varones de Dios, dos ángeles, y dicho sea de paso, los ángeles no tienen alas, y no tienen alas ni cantan. Primero, no tienen alas y no cantan, porque jamás aparecen como seres alados los ángeles. Los ángeles son varones. Y esos que dicen de que los ángeles no tienen sexo, porque toman un pasaje de Mateo para decir que serán como los ángeles del cielo, lo que dice ese versículo es que ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero eso no significa que no tengan sexo, son varones. Sino de lo contrario, los que se rebelaron en el capítulo 6 de Génesis, no habrían tenido relaciones sexuales con las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Dicho sea de paso, cuando aparecen estos tres varones de Dios, uno de ellos se queda hablando con Abraham y dos de ellos se van y siguen para destruir Sodoma y Gomorra. Pero el que se queda hablando es precisamente el ángel de Dios. Y ese mismo es Jesús. Jesús es el que se queda hablando con Abraham. Aunque parezca mentira. Pero porque los dos ángeles siguen hacia donde Dios los había mandado, a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ese otro varón de Dios se queda hablando con Abraham, y Abraham intercede delante de Yahvé y delante de Elohim. Y dice la Biblia que estaba todavía Elohim Adonai delante de Abraham. ¿Por qué? Porque seguía esperando que Abraham siguiera intercediendo y hablando con él. Si no, de lo contrario, nunca hubiese estado intercediendo y le hubiese llamado Yahvé o Elohim Adonai. Ahora bien, cuando logramos ver que Salomón es el que está presentando al personaje principal, que es Jesús, que también es el que está hablando, aunque Salomón está escribiendo, lo hace impulsado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice que los hombres de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo para escribir y profetizar. Siempre que un hombre escribió la palabra de Dios, fue impulsado por el Espíritu Santo para hacerlo. Pero el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, sino de Jesucristo. Nunca van a ver hablar al Espíritu Santo de sí mismo. Porque Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces nosotros conocemos a Jesús por medio y por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer a Jesús a nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces nosotros cuando decimos, nosotros no tenemos que orar ni al Espíritu Santo, mucho menos a los ángeles y mucho menos a los demonios. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces esas oraciones serán respondidas. Miren, solo entonces veremos a Jesús hablando en el capítulo 8 de Proverbios. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios 1:24, no lo busquen, préstenme atención. 1 Corintios 1:24, que Jesús fue hecho poder de Dios y sabiduría de Dios. O como dice en Colosenses 2, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos la mente de Dios, o tenemos la mente de Cristo, y tenemos a disposición la sabiduría de Dios. Amén.
Dice, veamos también que Salomón presentó a la sabiduría como árbol de vida, y es bienaventurado quien echa mano de ella. Vamos entonces a Proverbios capítulo 3, verso 13 al 18. Miren cómo lo presenta, Hago toda esta introducción para poder entender profundamente quién es la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Porque les voy a demostrar que la sabiduría de Dios no está al alcance de todos, pero tiene un precio muy elevado y Dios no la da a cualquiera. 3, verso 13, les dije, 13 al 18, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Podríamos decir, bienaventurado el hombre que halla a Cristo. Y el mortal que obtiene la inteligencia. Pues su provecho es mayor que la plata y su resultado mejor que el oro fino. Es más preciosa que los corales. Ya expliqué todo esto en otra oportunidad. Ninguna cosa valiosa puede compararse a ella. En su diestra hay abundancia de días, y en su izquierda riqueza y honra. ¿Es persona o no es persona? Tiene izquierda y tiene derecha. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son sendas de paz. Miren cómo lo presenta. Es árbol de vida a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. Dichosos, felices, los que retienen la sabiduría porque echaron mano de ellas, como echar mano al árbol de vida. Y les muestro otra cosa, miren qué lindo es esto. La sabiduría está al alcance de todos, pero solo los que reconocen su necesidad de ella la tendrán. Porque para obtenerla hay que acercarse y aferrarse a ella. Observemos que el árbol de la vida estuvo al principio de la creación en el huerto del Edén. Génesis 2:9. Van a ver ustedes que en el huerto del Edén Dios coloca el árbol de la vida. Miren qué precioso que es esto, ¿eh? Dos nueve. Miren, dice, ¿lo tienen? Están en el primer libro de la Biblia. Dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De uno podían comer, del otro no podían comer. De uno podían tomar, del otro no podían tomar. Pero miren lo que pasó. Allí coloca el árbol el árbol de la vida. Dios nunca le dijo que de ese árbol no toque. Del que le dijo que no toque fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero miren lo que pasa. En cuanto el hombre pecó, se lo privó del árbol de la vida. ¿Qué es lo primero que Dios hizo? Es no permitirle al hombre acercarse al árbol de la vida. Miren, Génesis 3:22. Dice: y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Por qué? Ya había pecado, ¿sí? Había comido del árbol que Dios le había dicho que no comía. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren ustedes, la prohibición que Dios, la primera prohibición que Dios hizo al hombre fue privarlo del árbol de la vida. Por eso dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En el mismo momento en que toda la humanidad pecó a partir de Adán,
fue privada de la gloria de Dios, es decir, de todo aquello que viene de Dios, inclusive su sabiduría. Fue privado de la sabiduría de Dios. El árbol de la vida, miren, todo lo que está escrito en el Viejo Pacto son sombras o proyecciones de la sustancia o objeto que es Cristo. Es decir, todo el Antiguo Pacto es la proyección, es la sombra del objeto que es Cristo. Entonces todo el Antiguo Pacto está proyectando la sombra que es Cristo. Y Cristo, ¿qué hizo? Cumplió todas las sombras que están escritas allí. Así que ese árbol de la vida, miren, este árbol vuelve a aparecer en Apocalipsis, en el paraíso celestial, y siempre aparece en relación con Jesucristo. Porque ese árbol es el mismo Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces Salomón presenta a la sabiduría como árbol de vida. Jesús es el autor y dador de la vida. Por tanto, quien tiene a Cristo tiene vida y tiene la sabiduría de Dios. Amén. Siempre el árbol de la vida está relacionado con Jesús. Donde Jesús está el árbol de la vida. Así que ese árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén representaba al mismo Señor Jesús. Miren ustedes, el presentador creó expectativa en nosotros. Ahora veremos el capítulo 8 con mucha atención para no perdernos detalles de lo que el personaje principal, el Señor Jesús, representado en la sabiduría, nos quiere comunicar. Vamos a ver. 8, capítulo 8 de Proverbios. El árbol de la vida no es solo para sanidad, sino que en realidad contenía todo lo que el hombre necesitaba para vivir largamente. Por eso fue privado del árbol de la vida. Dice, capítulo 8, verso 1 al 3. ¿No clama la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas, junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, grita. Miren ustedes. La sabiduría busca lugares estratégicos para hablar y que la escuchen. La sabiduría sabe cómo usar medios naturales o creados para que escuchemos su voz. O sea, la humanidad no escucha la voz de la sabiduría porque no quiere. No escucha la voz de la sabiduría porque no quiere. Fíjense ustedes. Hay personas, miren un ejemplo. Hay cientos de personas que hablan con un conocimiento y con una sabiduría acerca de los peligros del aborto. Sin embargo, siguen insistiendo. Y no sé si vieron cuántas fotos de personas de acá, de Verónica, a las que le han sacado fotos que están defendiendo el aborto. Y personas sabias les están hablando de que el aborto es peligroso, es un asesinato. ¿Cuánta gente lo habla eso? Y claramente, sin embargo, no lo quieren escuchar. Entonces la voz de la sabiduría está clamando fuertemente. Porque imagínense ustedes que una cosa era hablar desde una montaña, pero ahora hablar en internet y al minuto siguiente todos saben. La voz de la sabiduría está hablando, está haciéndose escuchar porque se está por cerrar la puerta. Y la sabiduría sabe cómo usar medios naturales, claro, si él, junto a Dios, creó todas las cosas. Hoy los medios de comunicación son muchos, pero la gran mayoría lo usan mal. Ni siquiera los cristianos lo usan para comunicar sabiduría. Todo el tiempo están compartiendo cosas sin provecho eterno. Frases, videos, historias sin fundamento y que no edifican a nadie. Cuando nosotros tenemos a la mano tecnología y multimedia para poder aprovecharlo, así con lo que tenemos a mano podemos aprovecharlo para comunicar verdades a la gente,
muchas veces perdemos el tiempo compartiendo cada estupidez. Miren, no sé, yo sé que ninguno de ustedes comparte estupideces, así que lo digo por otros. Supuestos cristianos que hasta comparten fotos de la Santa Muerte. Yo digo esto, ¿no? Yo digo esto. Comparten fotos de la Santa Muerte, no sé si lo han visto. Del Arcángel Miguel, de Sanguchito. Sí. Sanguchito era el santo de Condorito. Él se arrodillaba ante Sanguchito. Miren ustedes. Los que realmente que los que adoran la Santa Muerte no van a tener una gran vida, van a tener una gran muerte, eso seguro. De hecho, voy a decir esto. Gran parte de la iglesia hoy está bajo disciplina. Gran parte de la iglesia del Señor está bajo disciplina. La peor disciplina que la iglesia puede estar viviendo es el engaño. Dios ya entregó a gente al engaño. Los dejó sueltos a su criterio. Presten atención a esto. La gente que engaña, porque la Biblia dice que engañarán e irán siendo engañados. La gente que engaña y los engañados, esos ya están bajo la disciplina de Dios. Porque muchas veces Dios habló y les habló la verdad y no quisieron escuchar. Por alguna razón, Pablo dice que llegará el tiempo en que tendrán comezón de oír y se apartarán sus oídos de la verdad, ¿sí? Y se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, es decir, maestros conforme a lo que la gente de adentro le brota. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que cuando una persona habla de prosperidad todo el tiempo y la gente se amontona allí, las personas se amontonan, pero el que escucha claramente y ve que eso no viene de parte de Dios, se aparta. Pero sin embargo, el que es ambicioso se queda porque cree y considera que Dios, que si la persona pone y pone y pone, Dios le tiene que dar sí o sí. Esa es la artimaña del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque la persona cuando no quiere escuchar la verdad, inmediatamente escucha la mentira. Porque no quiere escuchar la verdad, entonces quiere escuchar la mentira. Y cuando escucha la mentira ya está bajo la disciplina de Dios. Porque Dios después lo va a disciplinar. Yo te hablé verdad y vos no quisiste escuchar. Te envié gente que te dijera la verdad y vos no lo quisiste escuchar. Fíjense ustedes que cuando van al capítulo 1 de Romanos, van a ver ustedes que Dios, que insisten tanto en el pecado que Dios los suelta, los deja. Que vayan y se hundan. Se hundan en el pecado. Que sigan, se hundan. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la verdad. Porque no quisieron escuchar la verdad. Dios no está, hermanos, Dios no está siendo burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y otra cosa, ¿ustedes creen que Dios va a culpar a la gente solamente porque no le dio oportunidad? Dios nunca va a culpar a nadie a quien no le haya dado oportunidad. Dios nunca va a sentenciar a nadie a quien Dios no le haya dado oportunidad. Miren ustedes. Jamás tenemos las redes sociales, hermanos. Podemos compartir una reflexión bíblica, un texto bíblico, una enseñanza. Algo tenemos que compartir, hermanos. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y tenemos todos los medios para hacerlo y no estamos desaprovechando los medios y vamos a tener que rendir cuentas de esto. Porque ¿para qué Dios nos dio los medios? ¿Para qué Dios nos dio los medios? Para que podamos comunicar la verdad.
Nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo y debemos desarrollarnos por medio de conocimiento bíblico. La mente de Cristo la tenemos porque si Cristo vive en nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice Pablo. El tema es que debemos desarrollarla por medio del conocimiento bíblico. Es la única forma, hermanos. Pero en los tiempos en que no había altavoces o multimedia, se usaban recursos naturales para pregonar o anunciar novedades o discursos. La sabiduría estaba con Dios creando todo, así que sabe cómo usar todos los recursos. Dice, en la cima más alta, vean ustedes, en las cimas más altas, junto al camino. Por lo general, en aquella zona, los caminos eran entre las montañas y cuando se quería comunicar algo, se subía a la parte más alta y gritaban hacia el camino. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En Deuteronomio 27, no lo busquen porque es muy largo, pero se los explico. En Deuteronomio 27 vemos que Dios le ordena a Israel que un grupo se pare en el monte Gerizim y otro en el monte Ebal. Esos dos montes hacen un valle en el centro, ¿no? Queda un valle. Y desde allí unos alzarían la voz proclamando bendiciones y el otro grupo en el otro monte diría amén. Luego el otro grupo proclamaría las maldiciones y en el otro monte dirían amén. De esa forma se comunicaban, porque todo eso queda flotando en el aire. Cada palabra nuestra, cada onda de radio, todo queda flotando en el aire. ¿Saben? Que no desaparece. Todas las voces del mundo no desaparecen. Quedan flotando en el universo. ¿Sabían? No. No, yo tampoco. Miren. Otro ejemplo. Miren qué hermoso ejemplo este. No sé si se habían dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Capítulo 5 de Lucas. Miren qué hermoso esto, ¿no? Agüita. Capítulo 5, 1 al 3. Miren qué hermoso esto. Si no lo vemos con atención, no nos damos cuenta por qué Jesús hizo esto. Miren, 5, 1 al 3. Página, sí, 1166. No, 1167. Esto también se repite en Marcos, pero no está tan claro. Entonces se los digo acá, o lo leemos acá en Lucas. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, miren cómo está entre paréntesis, él estaba de pie junto al lago Genesaret, es decir, él estaba junto al lago, la multitud comienza a amontonarse, mucha gente comienza a amontonarse, entonces es más difícil hablarle a mucha gente. ¿Qué hace Jesús? Mire, para aprovechar el medio natural. Vio dos barcas fondeadas en la orilla, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. ¿Qué hizo Jesús? Usaba la superficie del agua como un altavoz. Entonces esa voz se expandía y toda la multitud podía escucharlo sin tener que gritar o levantar mucho la voz. ¿Has visto? Por eso es que Jesús, la sabiduría de Dios, sabía cómo usar todos los medios. ¿Bien? Miren. O cuando David le perdonó la vida al rey Saúl y se paró en lo alto de un monte y de allí le habló a Saúl y le dijo, eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 26, y le dijo que le perdonaba la vida. ¿Dónde sigue diciendo en el capítulo 8 de Proverbios? Donde se encuentran las sendas, allí está ella. Donde se encuentran las sendas, allí está ella. Miren ustedes.
Es decir, donde se cruzan los caminos, ¿sí? Porque pasa gente de todas partes, es decir, vienen de un lado, del otro, se cruzan los caminos, ella se para allí y la sabiduría también clama allí. Y hablando de esto, miren ustedes cómo el diablo trabaja a veces en nuestras mentes para robarnos aquello que podría haber sido o que podría ser un conocimiento sobre la sabiduría. Recordaba una historia, yo a veces le cuento a mis hijos algunas de esas historias que se contaban en mi pueblo, en el lugar donde nosotros vivíamos. Recordaba una historia que había en mi pueblo que contaban los paisanos. Decían que cualquiera que se paraba en la encrucijada de dos caminos se encontraba cara a cara con el diablo. Así que yo cuando iba a pasar por alguna donde dos caminos se cruzaban, pasaba rapidito porque me daba miedo. Sin embargo, la sabiduría es la que separa en el cruce de los caminos. Escuchen, por favor, esto. La sabiduría es la que separa en el cruce de los caminos. ¿Por qué? Porque cuando te encuentres en una encrucijada y no sepas qué camino es el que debes tomar, es allí donde te humillas y pides dirección a Dios y Él te guiará por el camino correcto. ¡Aleluya! Salmo 32, 8 al 11. Salmo 32, 8 al 11. Mire, ¿lo tienen? Salmo 32, está antes del 33. ¿Lo encontraron? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Miren si no es la sabiduría hablando. Hay un dicho que dice, ante una encrucijada hay un nuevo camino. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos en Yahvé, y regocijaos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Miren ustedes. Verso 3, ya estoy terminando. Antes de las 12 termino. Junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, grita. Esto tiene mucha simbología. Miren, esto tiene mucha simbología. Nosotros no lo entendemos con una mente occidental, pero esto hay que pensarlo con una mente oriental. Según las costumbres en civilizaciones antiguas, en el Oriente Medio, incluido Israel, los ancianos, jueces y sabios de las ciudades se sentaban en la puerta principal para juzgar y discutir todo asunto. En la entrada estaban las puertas y una gran plaza donde se hacían las proclamas, los anuncios y discursos. No sé si vieron alguna vez ustedes una película medieval donde está la muralla, está la puerta, pero hay una plazoleta, una plaza así de frente delante de la puerta. Ahí se para por lo general el heraldo del rey y hacía el anuncio de parte del rey, porque desde ahí lo escuchaban todos. Miren. Dice, por eso, quien era invitado a sentarse era considerado un personaje respetable. Por eso dice Job que él se sentaba allí, en la plaza con los sabios, o con los que, los que dirigían el curso de la ciudad. Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a Sodoma para destruirla, Lot estaba sentado en la puerta. Eso lo tienen en Génesis 19:1. Él estaba sentado en la puerta. Eso significa, en la mente oriental, eso significa que él ya estaba afectado a los asuntos de la ciudad. Cosa que nunca tendría que haber pasado, porque Sodoma iba a ser destruida. Lot, por la gracia de Dios, fue sacado porque
porque era un hombre justo, o se consideraba un hombre justo, entonces él siempre se afligía por el pecado de la ciudad. Pero él ya estaba afectado a los asuntos de la ciudad, por eso sentarse a la puerta de la ciudad era estar afectado a los asuntos de la ciudad. La sabiduría pregona sus razones. Miren ustedes, Proverbios 1:21. Grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Pregonar es hacer sonar la trompeta para que todos presten atención y pueda hacer la proclama. Y eso lo hace en las puertas, en la plaza donde hay mucha gente. Por ejemplo, cuando Sennacherib había sitiado a Jerusalén para atacarla, el rey Ezequías puso capitanes sobre el pueblo y los reunió en la plaza de la puerta y les habló el corazón. Segunda de Crónicas 32. Después lo lee. También encontramos que un asunto se decidió en las puertas de la ciudad en Ruth 4:1. Amós 5:15 dice: hemos aborrecido el mal y amado el bien. Afirmad pues la justicia en la puerta. ¿Qué significa? Que allí donde se toman las decisiones para la justicia, afirmen el corazón. Afirmad pues la justicia en la puerta. Allí donde tienen que tomar las decisiones, afirmen la justicia. Justo en el lugar por donde obligatoriamente tiene que pasar la gente es donde la sabiduría alza la voz. ¿Ven? La sabiduría está al alcance de todos, pero su precio es elevado. Recuerden esto. La sabiduría no se la entrega a Dios a cualquiera. La sabiduría se la entrega al que la busca, al que la necesita. Por eso dice Jacobo que si alguien está falto de sabiduría, la pida a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche, sin reprocharte nada. Pero no se la da a cualquiera. Se la da a los hijos que realmente anhelan sabiduría. La verdadera, porque miren, hay un proverbio que después más adelante lo vamos a ver, que así como le cuelgan las piernas al paralítico, le cuelga el proverbio al necio. Es inútil. El proverbio en la boca de un necio es inútil. Así como le es inútil las piernas a un paralítico. La verdadera sabiduría viene de Dios, porque la sabiduría que hay en este sistema, en este mundo, es terrenal, animal, diabólica, dice Jacob. Y tuvo un costo muy alto, el derramamiento de la sangre de su Hijo. Por eso se le dará solamente a aquel que está dispuesto a humillarse a los pies de su Hijo. Al que rechace al Hijo, Dios no le dará sabiduría, no le dará su sabiduría, jamás. A partir del verso 4 veremos que el llamado es a todos los seres humanos. Dice: a vosotros, oh hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Adán allí no solo es nombre propio, sino también Adán como humanidad o ser humano. Adán encierra humanidad. Y hasta ahí llegamos. Solamente Dios le va a entregar, le va a dar sabiduría a aquellos que se humillan, porque Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia a los humildes. ¿Quieren sabiduría? Deben humillarse delante de Dios, porque de lo contrario no se la dará. Fíjense ustedes, Dios nunca le revelará a nadie mayor verdad que la que ya le reveló y no puso en práctica. Cuando nosotros queremos mayor verdad de parte de Dios, tenemos que estar dispuestos a caminar en la verdad que ya nos mostró. Si no, más verdad no nos va a mostrar. ¿Ah?